Bien, continuamos. Ok, entonces vimos lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. Amén. Y como en la alegoría de Sara y Agar dice que el espíritu de la esclava sigue el espíritu de la libre hasta el día de hoy, veamos, ya vimos quiénes eran, en dónde estaban estos espíritus, amén, que era en los judíos fariseos, amén, que fueron creyentes en Cristo, que fueron cristianos, ¿sí? Estos judíos fueron cristianos y salieron del grupo de Pablo y de esta gente, pero ellos dicen, salieron de nosotros, pero nosotros no lo enviamos, ¿sí? Salieron a perturbar a los gentiles, diciéndoles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Amén. Entonces, hermanos, estos son los instrumentos de Satanás. Entonces veamos cómo el espíritu de la esclava perseguía al espíritu de la libre, cómo Satanás usaba a sus instrumentos para que la obra del Señor no se diera. Amén. Así como Dios estaba usando a sus hombres para que llevaran este evangelio, Satanás estaba también usando a sus hombres para que este evangelio sea frustrado. Amén. Veamos qué dice la escritura. Juan capítulo 2 versículo 18 se llama el anticristo. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. ¿Sí? Bien claro. ¿Cierto? Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad. Amén. Ahí le está escribiendo a los que tienen la unción del Santo. ¿Sí? Los que tienen la unción del Santo conocen la verdad. Esta verdad que le estoy compartiendo, los que tienen la unción del Santo ya la saben porque el Espíritu se las revela. Amén. Entonces él aquí le dice, le estoy escribiendo como si no ignoréis la verdad. Amén. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Que salieron de ellos, no son de ellos. Amén.
que él está escribiendo como que no ignoran la verdad, sino que saben la verdad. Amén. Que hay unos que quieren engañarlos, ¿sí? Que no aprendan de ellos, que no tienen el Espíritu. Amén. Que el Espíritu lo tenemos nosotros, y que nosotros el Espíritu nos enseña, que nosotros el Espíritu nos instruye, que a nosotros el Espíritu nos revela, y lo que nos enseña y nos revela es verdad. Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Ok. Vamos a Hechos. Vamos a ver cómo Satanás usaba a sus instrumentos para que la obra de Dios no se cumpliese. Amén. Veamos cómo el espíritu de la esclava perseguía al espíritu de la libre. ¿Sí? Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces el pueblo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Mira cómo era ahí esa sinagoga, ¿no? Que, oye hermano, si traen alguna palabra, compártanla. Ok, seguimos. Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Amén. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Okay. Y 16. Okay. Ya, porque no quiero leerles tanto. Ok. 42, 51. Ok, listo. Entonces aquí le empieza a dar compartirle el conocimiento en esta congregación, empieza a dar esta charla, todo esto, amén. Entonces más aquí abajo en el versículo 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros: a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Amén. Entonces ya vemos cómo empieza Satanás con sus instrumentos a poner piedra de tropiezo a la obra del Señor. Amén. Eso fue en Antioquía de Pisidia. Amén. Ahora vemos cómo lo siguen a Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntamente en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor. Vamos al 5, 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Listra y Derbe. Ahora Pablo y Silas en Berea. Aquí lo que queremos ver cómo persiguen la obra del Señor y cómo quieren ser piedra de tropiezo para que no sea predicada la palabra, amén, para que no sea expandida este reino celestial que tenemos en Cristo. Pablo y Silas en Berea, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, ojo aquí, 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo,
Fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. ¿Sí? Ya vemos el saboteo, amén, de Satanás saboteando el trabajo de Dios, amén. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada con nosotros. Amén. Entonces, Pablo, todos estos sufrimientos, ¿sí? Era lo que le faltaba sufrir a Cristo por su iglesia, ¿sí? Fue sufrido Pablo en carne y en espíritu estas aflicciones que le faltó. Amén. Vamos a ver un poco sobre esta gente, ¿sí? Sobre estos ministros de Satanás, sobre estos instrumentos del diablo. Amén. Veamos sus obras, sus frutos, porque andaban según la carne, amén, y no andaban según el espíritu. Dice así, las obras de la carne y las obras del espíritu. Vamos a ver si todas estas acechanzas, todo esto que hicieron contra Pablo, si realmente son cristianos, ¿sí? Veamos si estos son obras de la carne o obras del espíritu. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifestación son las obras de la carne. Amén. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Hermano, si estas obras, ojo aquí, si estos frutos usted los tiene, es porque estás en la carne, amén, y no estás en el espíritu, amén. El Espíritu Santo que piensas tener, no lo tienes. Son otros espíritus, pero el santo no es, amén. Entonces, ojo con esto, que la palabra no miente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Vamos a añadirle ahí que todos estos son los frutos de la carne, amén. Esto es cuando tú te analizas y tú dices, oye, yo estoy haciendo esto, o sea, esos son frutos de la carne. O sea, que en mí no está el espíritu. Amén. Porque los frutos del espíritu son otros. Que cuando tú también te analizas y tú dices, oye, sí, estoy en el espíritu. Vamos bien. Amén. Eso lo vamos a leer luego. Entonces, como Jesucristo les decía a los judíos, ustedes son hijos del diablo porque andan o sea, las obras de su padre quieren hacer, que es matar, ¿sí ves? Que es hacer daño. Entonces lo mismo querían hacer con Pablo. Querían matarlo, querían prohibir que la palabra del Señor fuera difundida. Ellos sentían envidia, sentían celos, ¿sí? Entonces porque andaban en la carne y eran hijos de su padre Satanás, ¿sí? Es complicado todo esto,
Pero bueno, aquí vamos ya dándole forma al tema según lo que la palabra nos revela de lo que sucedió aquí y lo que está sucediendo en el día de hoy. Amén. Porque nada ha cambiado. ¿Sí? No ha cambiado nada. Ya vamos poco a poco. Ok. El fruto del Espíritu. Ok. Entonces vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1. 1:6. No hay otro evangelio. Amén. Veamos. Capítulo 1, versículo 6. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Amén. Estos Gálatas es la iglesia de hoy. Amén. Entonces es necesario que leamos todo Gálatas para que se instruyan. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a decir. Algunos los perturban, dice aquí, ¿sí? Entonces esta gente, estos cristianos judíos, amén, ellos habían creado una fórmula diferente. Satanás, el plan de Satanás era el siguiente. El plan de Satanás era entrar en la congregación cristiana, hacerse pasar por cristiano y desde allí empezar a destruir la iglesia. Amén. Empezar a destruir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Haciendo que apostataran de la fe, haciendo que practicaran la ley. Ese era el objetivo desde el principio. Ya estamos leyendo ahí, ¿sí? Desde el principio los que salieron de allá era que los cristianos se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés. Amén. Esa era la misión. Ese era el objetivo de Satanás, ¿sí? Entonces aquí en Gálatas, Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, ¿sí? Y le dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Gálatas cayó. Amén. Gálatas cayó en este evangelio diferente. Gálatas, la iglesia de Gálatas cayó en este evangelio
que ellos crearon una doctrina nueva que se llama la doctrina de los tibios. Amén. Que están en la ley y que están en la gracia. Gálatas cayó bajo esta doctrina, bajo este evangelio diferente. ¿Sí? El 7. No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo quieren pervertirlo? Bueno, quieren mezclar las obras de la ley con la gracia de Cristo, la gracia, lo gratis. Amén, lo gratis. ¿Sí? Somos salvos gratuitamente, sin hacer nada. Pero estos querían imponerle estas obras a los cristianos. ¿Con qué propósito? Si acuérdate que el que está detrás de ellos es Satanás. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Era esclavizar a los cristianos bajo el yugo de la ley. Amén. Para que los cristianos no hereden. Amén. Para que los cristianos caigan bajo esclavitud de la ley. Satanás lo tenía clarito, hermano, porque Satanás se sabe la escritura de pies a cabeza. ¿Sí? Él no tuvo que planear mucho. Él se sabe la escritura. Él dijo, no, 2 más 2 son 4, listo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Sí? Mando a esto que cumplan la ley. Si cumplen la ley, caen de la gracia y ya, listo. Ya no me pueden reprender, ya no tienen nada porque no tienen el Espíritu. Amén. Eso fue el plan y de una lo puso en práctica. Y mira, lo fue logrando porque ya en Gálatas ya habían caído. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que es el de la gracia, amén, sea anatema. Y lo vuelvo a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. O sea, esa gente que le está predicando este evangelio tibio, sea anatema. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Sigue. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Cristo y la asolaba. Vamos a parar aquí para no irnos. Aquí arriba dice: pues, aquí en el 12, pues yo ni recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Hermano, es lo mismo que está pasando aquí. Amén. Esto que se le está dando es revelación. ¿Sí? Y yo sé que como a mí se me fue revelado, a muchos de ustedes también. Amén. Esto es lo que nos confirma a nosotros que es por elección. Amén. Y que el Espíritu a nosotros nos manifiesta y nos revela la verdad. ¿Sí? Nos revela esta telaraña que hay aquí. Nos la revela. ¿Por qué? Porque así quiso. Amén.
Entonces, lo mismo fue con Pablo. Toda esta locura que Pablo habla, Pablo nadie se lo enseñó, sino se le fue revelado por el Espíritu. Cristo se lo reveló. Cristo le decía qué tenía que decir y qué tenía que hablar. Amén. Pero a él fue más difícil porque él no tenía este libro que el Señor se lo revelara. No, él tenía que darle el ejemplo, tenía el Espíritu, le decía qué decir. O sea, era más complicado, pues. Amén. Seguimos en el 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Sí? Para no decir que era el mejor. Amén. Pero aventajaba a muchos de sus contemporáneos. ¿Sí? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su, estamos en el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado 3 años, él dice después que esa revelación, ¿sí? Cuando Cristo se les reveló en el caballo, él después de que fue sanado, fue curado, todo esto, él no fue a donde estaban los apóstoles de Cristo, a que le enseñaran, a que le instruyeran. Él no fue a ningún lado. ¿Sí? Aquí está explicando. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora, ¿quién te enseñó a ti todo esto? Si no fueron los apóstoles. ¿Quién te enseñó a ti todas estas cosas, Pablo? ¿Quién te instruyó? Por eso es que él dice, no me lo enseñó carne ni sangre. Fue revelación de Cristo. Fue Cristo, el mismo Espíritu Santo que me dio, que me da a enseñar todas estas cosas. Porque son cosas, información, es una información celestial, es una información divina. Amén. 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Imagínate, Tito que estaba con él, vamos al 2, capítulo 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Bendito sea el Señor, mi hermano. Más claro no lo puedo dejar. Amén. No. Bendito sea el Señor. Ok, estos hermanos, imagínate, eran tan poderosos, ¿sí? Que obligaron a Tito a que se circuncidara. Y Tito era gentil. Amén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Ojo con esto. Ellos entraban introducidos a escondidas, se hacían pasar por cristianos, se hacían pasar por hijos de Cristo, ¿sí? Pero tenían una intención, era espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús. Amén. La libertad que tenían en Cristo Jesús. Pero ¿qué libertad hablan? Porque este evangelio de Cristo tiene una libertad que no tenían los judíos. No tenían cargas, no tenían que estar cumpliendo leyes, no tenían que estar circuncidándose, no tenían que estar diezmando, no tenían que estar dando primicia, no tenían que estar yendo al... ¿Sí? Bueno, yendo al templo porque formaban el cuerpo de Cristo, sí. Pero no específicamente un templo, sino ellos se hacían las reuniones en las casas, en donde fuera, ¿sí? Entonces, esta libertad que tenían los cristianos que no tenían los judíos. Ojo con esto. No solo eso, sino el poder. Porque ellos veían en la iglesia cómo se reprendía el diablo, cómo echaban fuera demonios, cómo hacían sanidad, cómo hacían milagros. Amén. Algo que los de la ley no tenían. Los de la ley no podían echar fuera un demonio. Los de la ley no podían hacer una sanidad. Los de la ley no podían hacer nada porque ellos estaban en la carne. Amén. Y los de Cristo estaban en el Espíritu. La carne es limitada. La carne no puede hacer nada. Su conocimiento también es limitado. Pero en Cristo no hay limitaciones. En Cristo todo es posible porque tienes el Espíritu. Amén. En Cristo no hay limitaciones. En Cristo echa fuera demonios. En Cristo sanas. En Cristo haces milagros. En Cristo hay poder. En Cristo hay libertad. En Cristo todo es posible porque ya dejamos de ser uno
Ya dejamos de ser carnal para que sea el Espíritu en uno. Y para el Espíritu todo lo puede, todo lo entiende, todo lo escudriña, todo lo observa, todo lo juzga y no es juzgado de nadie. Porque ¿quién puede juzgar la mente de Cristo? Amén. Eso es lo que observaban ellos. Y por envidia. Es que eran hijos del diablo, hermano. Eran hijos del diablo, hijos de Satanás. Literalmente. Entonces, ojo, espiaban su libertad. Dice, hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Amén. Para reducirnos a esclavitud, hermano, ellos tenían un propósito claro. Ellos tenían una misión clara. ¿Cuál era? Reducirlos a esclavitud. No había otra. Ellos iban, se introducían, empezaban a esparcir su ley, empezaban a esparcir su veneno, empezaban a esparcir su doctrina de tibio. Amén. Para que ellos cayeran de su gracia, para que estos cristianos cayeran de su gracia y adoptaran ese nuevo evangelio. ¿Sí? Que es un mezclado entre ley y gracia. Amén. Con el propósito para reducirnos a esclavitud. Reducirnos, o sea, en la gracia estamos aquí. Y en esclavitud, reducirnos a esclavitud. Amén. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Amén. Mira, Pablo luchó lo que no se podía luchar para mantener la verdad del Evangelio. No se logró lo que Pablo quería, pero lo importante es que se crearon las cartas y que gracias a toda esa lucha, que el Espíritu Santo y Pablo, ¿sí? Que el Espíritu Santo en Pablo, gracias a esa lucha, todas estas cartas y toda esta escritura nos llegó a nosotros, amén, para que hoy se nos fuera revelada de esta manera y conociésemos la situación de ese tiempo, conociésemos la situación espiritual, que la palabra nos revele y nos manifieste todo lo que está en ella. Amén. Seguimos. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para la incircuncisión. Actuó también en mí para con los gentiles. El 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? O sea, el ministerio de Pedro era llevarle este evangelio, ¿sí? Estas buenas nuevas a los judíos en Israel. Y el ministerio de Pablo era llevarle el evangelio a los gentiles, o sea, fuera de Israel. Amén. Al mundo entero. 9. Y reconociendo la gracia que había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan eran considerados columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en la señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia. Amén. Voy a cortar el video y vamos a seguir. Amén.